Security Booth, traducido a cabina de seguridad en español, es un juego publicado por primera vez en 2022 que tenía una premisa de lo más sencilla. Somos el guardia de seguridad de la entrada de unos laboratorios llamados Nova Nexus, y tenemos que comprobar quién quiere entrar a las instalaciones, ya que las matrículas de los empleados permitidos están en nuestro ordenador, así que si los vemos allí, tenemos que dejarles pasar, si no, no. El gameplay normal es así, aunque yo soy gilipollas porque por toquetear las cosas sin pensar dejé pasar al primer vehículo sin comprobar nada. Pero bueno, como nos dejan saber al principio, todos estos eventos pasan el 9 de julio de 1996. Resulta que esa noche Nova Nexus había llamado a todos sus científicos de emergencia para que vinieran a los laboratorios por una razón indeterminada, por lo que aparecen más coches de lo que se esperaría uno, pero como son empleados dejamos pasar a la mayoría. Esta vez sí que sí, tras comprobarlos. Pero todo cambia cuando nuestra radio empieza a retransmitir una estática cada vez más ruidosa, con una voz que se puede escuchar entre ella, diciendo lo que parece una cuenta atrás. 3, 2, 1... Poco después nos llaman por teléfono, por el que una voz robótica nos dice: código de error 050477. Ni idea de lo que significa eso, sinceramente. La estática vuelve y empiezan a pasar cosas siniestras, que si las puertas se abren solas, incluyendo las de nuestra cabina. Se escucha lo que parece una explosión, hasta que finalmente aparece una figura oscura que se detiene enfrente de los laboratorios y nos mira fijamente. Seguimos haciendo nuestro trabajo con normalidad, o al menos toda la normalidad que podamos. La figura del hombre se va, y después aparece de nuevo. Quiere entrar. A la vez nos llama alguien, y al coger... Sea quien sea este hombre, no está en la base de datos, así que le digo que no puede entrar y parece irse sin rechistar. Una mano de sangre aparece en uno de los cristales de nuestra cabina, y alguien nos llama por teléfono. Antes de que podamos cuestionarnos qué ha sido eso, llega otro coche, pero también nos llaman por teléfono. La misma voz nos dice que la ayudemos, y el coche desaparece. Respondemos al teléfono de nuevo. Es la voz robótica que nos dice: emergencia, emergencia, sistema de confinamiento activado, armas de seguridad activadas, niveles de oxígeno reduciéndose. Vuestras familias serán notificadas de vuestra muerte. Emergency. Emergency. Una última llamada, con una voz repitiendo una y otra vez: están aquí. They are here. They are here. They are here. Este es solo uno de los posibles finales. Y es que, en efecto, como habréis visto, todo es muy confuso. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es la figura oscura? ¿Y el fantasma? ¿Qué ha pasado en Nova Nexus? Bien, es mejor entonces que veamos los otros finales para poder entender qué ha pasado. En total hay 7 finales posibles. Uno, el que ya hemos visto, y otro que es simplemente si te dejas atropellar por uno de los coches. El segundo final se desbloquea si en lugar de dejarnos llevar por lo tétrico que es la figura oscura, le dejamos pasar a los laboratorios. Es entonces que pasa esto.
Una bola gris extraña se traga a todo el mundo, para luego solo mostrar a cientos o miles de teléfonos sonando todos a la vez. Muchos piensan que esto representa a los teléfonos de los familiares que, como nos dijo la voz robótica, han sido notificados de la muerte de sus seres queridos. El tercer final se desbloquea haciendo todo lo contrario a lo que hemos hecho en el último, es decir, denegando la entrada a todos y cada uno de los que se presentan allí. Por feos. Si lo hacemos, nos llaman otra vez. La voz parece haber perdido la cabeza a pesar de ser un robot, y nos dice de una forma muy extraña que miremos al cielo. Al hacerlo, vemos esto. Grietas negras y rojas que empiezan a arrojar rayos oscuros hasta que uno nos alcanza. Fue jugando a este final que también me di cuenta de que hay una nota colgada en la entrada de los laboratorios. 12 de junio del 96. Me tiemblan las manos. Estoy tan emocionado. Estamos muy cerca de terminar el experimento. Hemos tenido unos tantos accidentes. Una chica llamada Natasha murió la semana pasada. En mi opinión, vale la pena. Nos ha ayudado en formas en las que ni siquiera podría haber sabido. Así que un experimento salió mal y mató a alguien poco antes de los eventos que vemos en el juego. Pero la pregunta más grande entonces es, ¿quién es Natasha? Si la buscamos en la base de datos del ordenador, veremos que una tal Natasha Singh tiene la matrícula RE803I. Pues no me suena haberla visto. A no ser... Efectivamente, Natasha es el fantasma. Vale, entonces, ¿qué pasa si la dejamos pasar a ella? Eso obviamente quiere decir que tenemos que ignorar la llamada, porque si respondemos al teléfono, su coche desaparecerá. Al pasar, ocurre esto. Tres torres salen del suelo para luego crear una masa blanca en el cielo que nos consume. Igualmente, lo más interesante es que vemos esto. Está obviamente dado la vuelta, por lo que si le damos la vuelta otra vez a la imagen y al audio, podemos ver esto. Pone que es el 5 de junio del 96 y una voz femenina pidiendo que alguien lo apague ahora, a pesar de que una masculina les dice que no lo hagan, con una tercera voz que grita que hay alguien dentro. ¿Es esto una grabación del experimento que mató a Natasha? ¿Fue esta la fecha en la que ocurrió esta desgracia? De todas formas, esto es el final 5. Nos hemos saltado el 4. Y es que el 4 es el más raro de todos. Se desbloquea al completar los 3 primeros finales, y ahora todo parece cambiado en nuestra cabina. El suelo está lleno de sangre, las ventanas están rotas, y hay algo gris rodeándonos. Parece como si esto fuera justo después del final 2, cuando la esfera esa consume todo a su alrededor. No podemos hacer nada salvo interactuar con el ordenador, que nos muestra un juego creado por Nova Nexus, llamado Rito de Paso. Bajo el título dice: con cada muerte, tu alma se hunde más en las profundidades, avanzando poco a poco hacia la entrada de un lugar envuelto en una gran oscuridad. Al iniciar el juego tenemos más texto, un antiguo artilugio, en las profundidades de la Tierra, en las tierras conocidas como Alba, que por cierto es el nombre antiguo de Escocia.
Se realizaron muchos experimentos con este artilugio, pero el conocimiento que encerraba no era de este mundo. Hombres y mujeres ciegos activaron este dispositivo, se abrió un puente hacia los muertos, y en ese lugar se abrió un puente hacia un lugar aún más oscuro. Las tierras están siendo azotadas por una fuerza oscura. Tú, como miembro de la Guardia Real, debes destruir el artilugio. Somos entonces trasladados a lo que parecen unas catacumbas hechas de piedra, completamente oscuras. De vez en cuando nos encontramos puertas con personas tras ellas. Ninguna de ellas quiere dejarnos pasar, porque la muerte vaga por estos pasillos, y que irá por nosotros también. Vaya por Dios. Otro está llorando y nos dice que todos han muerto por nuestra culpa. Joder, macho, ¿qué es este bullying? Y es entonces que tenemos que ir por los pasillos buscando unas palancas para desbloquear una puerta. Pero mientras tanto tenemos otros encuentros con la figura del hombre oscuro. Y otros tantos encuentros un tanto diferentes. Finalmente podemos llegar a una sala de donde cuelga la puerta de la cabina de seguridad, y la bajamos a un pozo antes de volver a la cabina de seguridad donde empezamos todo. Ahora podemos salir y vemos un portal negro y rojo en el que podemos entrar y pasar al cementerio de Nova Nexus. El cartel dice que aquí yacen todos los perdidos en el accidente del 96. Y como siempre, la figura oscura nos observa. Nos deja una nota diciendo: no debería de haberles dejado pasar una y otra vez. Pasamos por otro portal y ahora tenemos que encontrar 3 clavos para terminar de cerrar lo que después descubriremos es nuestro propio ataúd. En un momento encontramos una nota que dice: a través de los fríos pasillos llamo, pero nadie me oye. El destino es la llamada final, pero el viaje estuvo plagado de errores. Uno tras otro nos amontonamos encima de los demás y de nosotros mismos, salvo aquellos que miran las estrellas, pero nunca se inspiran en ellas. Entramos en un mausoleo y otro portal más, y con cada alma te sientes más pesado, y vas cayendo cada vez más. Y es así como finaliza. Os he dicho que este final era muy raro. Vale, ya sé que hay muchas preguntas incógnitas y que ahora mismo alguno de vosotros no tendrá ni idea de lo que está pasando, pero antes de formar teorías, debemos terminar de jugar el último final que nos queda. Y es que, si tras dejar de pasar al desconocido entramos en los laboratorios nosotros mismos, y sí he tenido que buscar esto en Google, soy un fraude, lo sé, es entonces que vemos esto. Cago en la puta. Este final es el más importante de todos. Ok, ahora en serio, para completar las piezas del puzzle, lo que nos quedaba por ver no era el final secreto, sino las cintas bonus. Existen 3 que vislumbran un poco más todos los eventos que ocurren en este juego. La primera se llama Notas Mentales, y nos transporta a una gran oficina dentro de los laboratorios. En el ordenador hay un informe de la muerte de Natasha. Lo interesante aquí es que dice que no hay cuerpo, ya que traspasó algo clasificado. El informe es del 6 de junio del 96, por lo que efectivamente podemos confirmar que el 5 de junio fue cuando ocurrió este accidente. Al abrir la puerta de la oficina vemos esto. Hay varias notas a lo largo de nuestro camino. La primera dice: hoy me han llamado para ofrecerme un trabajo. Era un sitio llamado Nova Nexus y parecía un trabajo realmente interesante. Pero cuanto más lo pienso, estoy bastante seguro de que nunca envié mi solicitud allí. Sea como sea, creo que voy a aceptarlo. Después vemos notas personales de diferentes experimentos con artilugios desconocidos y que se han censurado en su gran mayoría, antes de llegar a notas en las que parecen que quien sea que las haya escrito ha perdido el juicio. El vacío, las sombras, la llamada, cerebro vacío, dolor. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha escrito estas notas? ¿La misma persona? Llegamos a otra sala donde hay un teléfono sonando. Al responder, escuchamos una conversación entre el director y una tal Cara. Sí,
Señor, estamos preparados para la fase 3. ¿Problemas? Todo parece normal. Natasha ha entrado en el arco para comprobar los artilugios. Temperatura. Ahora mismo 10 grados centígrados. Espera, ¿el sistema se acaba de activar? Muerte. ¡Dios mío! ¡La entrada! Y es así que la cinta termina. La segunda cinta se llama Confinamiento y simplemente muestra a alguien intentando salir de los laboratorios de Nova Nexus tras el confinamiento del error 050477S y todos los eventos que vemos normalmente en el juego, antes de que todo el laboratorio se rompa y muera en el acto. Básicamente nos enseña que prácticamente nadie salió vivo de este incidente. Por último, la tercera cinta es la más interesante, porque muestra varios teléfonos, cada uno con un nombre de la mitología griega sobre ellos. La mayoría de estos teléfonos no hacen nada, pero otros te mandan a lo que parecen otros laboratorios. Espera, ¿entonces Nova Nexus no solo tenía un laboratorio? O sea, esto está en el Ártico, este no es el del Reino Unido que hemos visto durante todo el juego. Antes de que podamos resolver ninguna pregunta, una entidad empieza a intentar tirar abajo la puerta y la conexión termina. Mientras, en otro de los teléfonos, vemos muchos diferentes artilugios, la mayoría de alguna forma sobrenaturales. Sobre todo destaca una cápsula espacial que en su placa dice que no es particular de ninguna manera, salvo por el hecho de que entró por una fisura, antes de que la alarma empiece a sonar porque hay una fisura inminente. Es así que tenemos todas las piezas necesarias para empezar a entender qué está pasando en todo este juego, qué hacía Nova Nexus y qué ocurrió ese día para que acabemos atrapados en un ciclo interminable de horrores. La primera cuestión es ¿qué es Nova Nexus? ¿A qué se dedican? Parecen ser una organización de lo más extraña. Como podemos ver en la cinta bonus 1, parecen conocer a gente que contratar a pesar de que no les hayan enviado ninguna información. Recordemos que esto ocurre en el 96, cuando el internet no era como es ahora, y por lo tanto nuestra información personal no la conocía hasta el hombre más pobre de Somalia. Teníamos este concepto llamado privacidad. Todo esto nos puede llevar a pensar que quizás Nova Nexus estaba colaborando con gobiernos y por eso tenía la información de tantos ciudadanos. A mí me gusta pensar en Nova Nexus como una especie de fundación SCP, ya que tiene este aspecto supragubernamental y, por lo que vemos, se dedican principalmente a recolectar artilugios sobrenaturales alrededor de todo el mundo. Es por eso que vemos diferentes laboratorios. En realidad son más bien estaciones, y todas intentan conseguir nuevos artilugios. La operación en general va bien y vemos que consiguen una gran colección, pero todo esto cambia cuando en algún momento encuentran en Escocia una nueva reliquia, algo que, por lo que han podido ver, puede conectar dos realidades, dos dimensiones, la de los vivos y la de los muertos, nuestro mundo con el más allá. A lo mejor incluso el propósito principal de la compañía era encontrar esta herramienta o alguna similar, ya que su nombre es Nova Nexus, es decir, nuevo nexo, algo que conecta una cosa con otra. He aquí el incidente, la enorme tragedia que siempre vemos al finalizar el juego, el famoso error 050477. Creo que Nova Nexus estaba tratando de conectar el mundo de los vivos y de los muertos. Lo podemos ver en la imagen de los dos portales, pero por lo que podemos ver son en realidad dos portales. Hay un espacio entre medias. Como nos explica en ese final 4, algo fue mal, por lo que un lugar mucho más oscuro se abrió, un espacio entre dimensiones, entre realidades, donde todos aquellos tragados por la explosión acabaron, atrapados eternamente entre la muerte y la vida. Por cierto, sí, creo que el final que muestra mejor lo que realmente ocurrió fue el 2, con ese orbe que consume todo. Es en realidad como una de esas fracturas que también se mencionan, pero a una dimensión que no existe, un umbral entre todas ellas y donde todos los desaparecidos acaban, un purgatorio casi. Es lo mismo que ocurrió con Natasha. Ella simplemente fue la primera víctima de todas. No había cuerpo cuando murió porque no murió realmente, solo viajó a través del portal a esta no dimensión. Sin embargo, he aquí la enorme pregunta del por qué. ¿Cómo es que no vieron los errores antes? En especial después del incidente de Natasha. ¿Cómo es que no se tuvo en consideración los posibles peligros de estos experimentos? O quizás sí. Nos topamos con la figura del director, aquel que autorizó y creó todos los experimentos y que hizo que Natasha muriera. En la cinta bonus 1 vemos
que este arco se activa cuando él dice muerte, por lo que me lleva a pensar que fue él mismo quien activó todo, quien hizo a Natasha perderse entre dimensiones. Es más, probablemente él quería un desastre mucho más grande, como el que vemos a finalizar el juego, pero Natasha de alguna forma consigue pararlo. ¿Por qué pienso esto? Pues bien, es que antes de todos estos eventos, el director ya parecía haber perdido el juicio. En esa misma grabación solo respondía a base de decir una palabra, de una forma muy monótona. Parecía que su cabeza ya no funcionase como es debido. Las notas que vemos antes son suyas, y con ellas observamos cómo cae la locura, cómo al principio parecía totalmente lúcido, pero rápidamente pierde el juicio. No hacía más que repetir cosas sobre el tiempo, sobre la voz de las sombras y su llamada. Os voy a ser sincero, en mi opinión, el que generó todo, el que hizo caer a la locura al director, el que le llamaba desde entre dimensiones, es el desconocido. El hombre de sombras, una figura incorpórea que siempre trata de entrar en Nova Nexus, y que creo que de alguna forma influyó en el director, probablemente a través de uno de estos experimentos. Quien finalmente le escuchó, cayó en la locura y llevó a cabo estos experimentos que terminaron con la gran catástrofe de los laboratorios, con decenas o cientos de almas atrapadas entre la vida y la muerte, muriendo a cada momento, pero sin posibilidad de morir de forma completa. Estar atrapado entre dimensiones, claro, les lleva a viajar entre otras dimensiones, siempre repitiendo los mismos actos una y otra vez, siempre volviendo a los laboratorios, solo para estar atrapados en el mismo desastre. Nosotros, naturalmente, tomamos el papel del vigilante de seguridad que comprobaba la puerta esa noche, alguien que se supone debía de salvaguardar los laboratorios, pero que dejó pasar al desconocido, llevando finalmente al desastre. Es por eso que nuestro guardia de seguridad se culpa de todo lo ocurrido. Cuando jugamos al juego de rito de paso, una de las personas que nos encontramos nos dice que es todo nuestra culpa, que la única razón por la que han muerto todos somos nosotros. Poco después, el desconocido se burla de nosotros, desapareciendo y dejando en su lugar una nota que nos dice que no deberíamos de haberlos dejado pasar. Nos culpa también a nosotros, como si hubiera sido nuestra responsabilidad que los científicos hubieran estado en el laboratorio esa noche, como si no hubiera sido él el que generó todo lo ocurrido. Y es así que repetimos siempre la misma noche, viviendo el mismo infierno en el que nuestras elecciones llevan a personas a su muerte, o más bien no muerte. Pero he aquí mi cuestión, y quizás la parte más rebuscada y que os pete las neuronas de mi teoría. ¿Esto que vemos es un bucle infinito creado todo por el desconocido? Si estamos hablando de dimensiones y que las víctimas están viajando entre una y otra, quizás eso puede decir que hay un infinito número de ellas. Quizás sea así que el desconocido consiga contactar con el director de Nova Nexus, creando un efecto dominó que afecta al final a todas las dimensiones. Lo que más refuerza mi teoría sobre esto es que en la tercera cinta bonus vemos que hay eventos de fracturas entre realidades, algo que también vemos con otros finales como el 5. Vemos incluso que hay objetos de diferentes épocas que aparecen entre dimensiones, como es la cápsula espacial de los laboratorios, y como pudo ser incluso el artilugio que llevó a los experimentos que estaban haciendo cuando ocurrió la tragedia en Nova Nexus. Quizás Nova Nexus quería crear el transporte interdimensional, conectar una dimensión con otra a través del más allá, donde habitan los muertos. Pero al hacerlo, algo mucho más oscuro que el propio vacío apareció: el desconocido, una entidad interdimensional que quería escapar del purgatorio en el que vivía, por lo que influyó al director para que encontrara el artilugio que llevó a fundar los experimentos que finalmente condujeron al desastre del 96 de los laboratorios de Nova Nexus, condenando a miles de almas para que esta entidad fuese libre. Quizás esto se repita una y otra vez en todas las dimensiones, ahora que el tejido espaciotemporal se ha roto con los experimentos iniciales del laboratorio. Es como un destino inevitable, pasa infinitamente en bucle. Siempre el mismo desconocido llega a Nova Nexus, y si le dejamos pasar, los eventos se repetirán otra vez más. Esta fumada creo que es la historia tras todo el juego de Security Booth. La verdad, este juego me fascina, porque en realidad, por muy compleja que llega a ser su historia, en un principio era un proyecto de lo más sencillo. Es como el juego de I'm Scared que cubrí hace ya 2 años, joder qué rápido pasa el tiempo, que empezó casi como una demo técnica, pero luego fue incorporando y añadiendo más y más hasta convertirse en una obra hecha y derecha. No sé si Kyle Horwood, su creador, tenía en mente toda la historia cuando la creó por primera vez. Hasta cierto punto
absoluto lo dudo, pero fue capaz de tomar la premisa sencilla y empezar a construir sobre ella a posteriori, hasta crear una narrativa de lo más enrevesada. No solo eso, sino que incluso justifica su propia existencia, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero el hecho de que este juego tenga tantos finales y necesitemos jugarlo una y otra vez para entenderlo, encaja perfectamente con el elemento interdimensional que tiene. Somos alguien viajando entre dimensiones, atrapados en el umbral dimensional como todas las otras víctimas de esta historia. Como he explicado al principio del vídeo, Security Booth fue lanzado en 2022, pero en ese momento tenía mucho menos contenido, sus finales eran mucho menos ilustrativos y no intentaba contar una historia concreta siquiera. El asunto es que este juego consiguió captar la atención de grandes youtubers durante los primeros meses tras su lanzamiento, pero luego parece que la gran mayoría de personas olvidaron totalmente la existencia siquiera de este juego, a pesar de que se estaba cargando con una historia e interpretaciones muchísimo más interesantes que el juego original que saltó a la fama. Y me parece una pena muy grande, sinceramente, porque Security Booth para mí es un ejemplo inmejorable de cómo recontextualizar y reescribir obras ya establecidas. A la hora de crear no siempre las cosas salen a la primera, y mientras la era en la que vivimos ofrece, gracias a Dios, la posibilidad de poder añadir o cambiar cosas incluso tras la publicación de la obra, y Security Booth es uno de los mejores ejemplos de cómo hacer tal cosa. En fin, eso es todo lo que tenía que decir sobre este pequeño juego y su muy enrevesada y críptica historia. Espero que os haya gustado este vídeo y espero que apoyéis al creador de este juego. Dejo el link de Steam en la descripción porque el juego son solo 4 euros. Como siempre, si vosotros tenéis otra teoría sobre los eventos que ocurren en el juego, podéis dejármela en los comentarios. Y nada, sin nada más que decir, doy gracias especiales a los miembros de mi canal, que me apoyan de forma monetaria y hacen que pueda destinar mucho más tiempo a este canal. Si tú también quieres apoyarme, le puedes dar al botón de unirme ahí abajo, o me puedes donar de forma puntual en Ko-fi, también tenéis el link en la descripción. Si quieres apoyarme de forma no monetaria, simplemente dale a like y suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Si el vídeo se ha subido hace poco, al parecer ahora YouTube ha puesto otra cosa que se llama hype y puedes hypear el vídeo. Pero bueno, eso es todo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.